Hola mi gente linda, bienvenidos una vez más a Más que Historias, un espacio donde cada episodio nos invita a visualizar, a mirar y entender más allá de lo evidente. Conversando, el alma encuentra su señal. Carmen Briceño te guía hacia un mensaje universal. No son solo relatos, son más que historias que nos invita a despertar y a escuchar lo que la vida quiere hablar. Más que historias, luz y memoria. Más que historias, voces que guían tu trayectoria. Más que historias, con Carmen Briceño descubre el misterio. Más que historias. Y cuéntame cómo ha estado tu semana, esta semana que ha pasado, que ha terminado el signo de Piscis. Ha sido una semana bastante emocional. ¿Recuerdan que hablamos de ese tema? Pues justamente esta semana se está posicionando el Sol en Aries, un signo muy diferente a Piscis y que nos invita a tener un nuevo comienzo. Es un signo de acción, donde vamos a tener que actuar desde la conciencia y ya no desde las emociones. Así que esta semana va a ser bastante intensa para todos los signos, sobre todo los signos de Aries, que es un signo de fuego, donde van a poder realizar, pueden ser proyectos, pensamientos, estudios, nuevas relaciones, porque esta semana es una semana de comienzos. Ahora sí, como te dije la semana pasada, no firmes nada. Esta semana sí, te invito a que firmes, a que comiences ese negocio, a que atiendas el teléfono a esa persona especial y decidas salir con ella. Sí, porque esta semana va a estar bastante interesante. Ahora, este es un signo de fuego, un signo de acción. Y eso está muy bonito, eso está muy motivador, porque hace que como que nosotros tengamos una actitud muy positiva ante las cosas. Pero hay cosas que no debemos hacer esta semana. Y hago hincapié de esto porque sabemos que si podemos evitar algo que nos traiga problemas, muchísimo mejor. Esta semana te estarás enterando de cosas que estaban ocultas para ti. Sí, tú que me estás escuchando. Por favor, tómalo con calma. Ya te dije, piensa las cosas bien, actúa de manera consciente y no de manera emocional, para que no tomes decisiones erradas. Si estás un poco reactivo, te invito a que te calmes y que puedas visualizar ese problema desde otro punto de vista, ¿sí? Evita las discusiones, evita tu impulsividad, porque vas a querer hacer todo rápido, inmediatamente, y no vas a querer perder el tiempo. Es mejor tomar tiempo a las cosas, es mejor tomarse un tiempo, un periodo antes de accionar y que de repente aquello que vayas a hacer no tenga el resultado que quieres. Así que vamos a tomar esto en cuenta esta semana sobre todo. Estamos hablando de la energía que se está moviendo en el universo del 23 al 29 de marzo, esta semana. Esta semanita va a ser muy importante para tomar decisiones, para tener esa necesidad de poder incluso pedirle ayuda a otras personas. Y qué interesante esto, porque a veces nos cerramos y no dejamos que nadie nos ayude en algún tema. Pues yo te invito a que si tú necesitas ayuda en algo, pide esta ayuda. Por supuesto, a la persona adecuada. Vamos a ver qué signos están favorecidos esta semana. Porque te cuento que los signos que están más favorecidos, donde la energía va a estar bastante fluida, donde van a estar bastante emocionados esta semana, son el signo de Aries, porque comienza su ciclo. Recordemos que Aries inicia el año astrológico, ¿ok? Está en su mejor etapa, en su mejor momento con nuevos comienzos. También está Leo, que es otro signo de fuego.
va a estar como más fuerte, más motivado, va a haber nuevas oportunidades para ti, mi querido Leo. Sí, nuevas oportunidades, tal cual lo estás escuchando, nuevos proyectos que van a empezar a nacer esta semana, ideas, y también vas a empezar a concretar todo lo que tiene que ver con respecto al trabajo, mi querido Leo. Aprovecha esta semana, no perdamos el tiempo, esta semana va a ser muy importante. Otro signo que se activa muchísimo esta semana es Sagitario, porque Sagitario va a empezar a evolucionar económicamente de situaciones que estaban bastante estancadas para Sagitario. Esta semana empieza como que el carrito nuevamente a andar, porque estaba como lento, como flojo. Y quizás sea un periodo de reflexión y de las cosas que estabas permitiendo que ocurrieran en tu vida que no te favorecían. A veces hacemos cosas o nos entercamos en cosas, no nos damos cuenta las consecuencias de lo que hacemos y obviamente esto arrastra algo negativo en nuestra vida. Así que Sagitario, te invito a analizar todo este tiempo, estos meses pasados que han sido bastante difíciles, y aprovecha ahora el tiempo al máximo y sobre todo ahorra, Sagitario, porque hay que siempre ahorrar para poder planificarse para hacer nuevas cosas. Otro signo que está bastante bien aspectado para esta semana es Acuario. Puede aprovechar esta energía innovadora para tomar decisiones importantes. Tú, Acuario, que estás viendo en este momento, de pronto tienes un proyecto y no te estás atreviendo como que a dar ese paso. Déjame decirte que las energías van a estar totalmente positivas para ti esta semana para que puedas desarrollar ese proyecto o esa decisión en tu vida personal. Ahora, los signos que deben estar en calma, los signos que deben tomar las cosas de manera diferente, como que tienen que empezar a calmarse un poco porque han estado muy reactivos y muy emocionales, y obviamente esta semana todavía van a estar emocionales y deben aprender a respirar, a calmarse, a tomar las cosas desde otros puntos de vista y a saber escuchar. Son Cáncer. Cáncer, que es un signo de agua muy emocional, puede sentirse más sensible incluso esta semana frente a la intensidad de otras personas o frente a situaciones que no acepta. Así que Cáncer, por favor, vamos a tomar las cosas con un poquito de calma y tranquilidad y sonreír para que esa sonrisa te dé esa energía que necesitas para poder afrontar todo lo que está pasando en tu vida. El signo de Libra puede enfrentar decisiones importantes en relaciones amorosas. Libra, tú que has estado un poco inestable a nivel amoroso, que de pronto en estos meses, en estas semanas, has estado un poco intenso, un poco indeciso, un poco dudoso con respecto al amor. Es necesario que analices todo lo que ha ocurrido y que tomes nuevas decisiones, mi querido Libra, porque no puedes seguir tan inestable. Tienes que decidir el camino que has de recorrer. Si no, vas a estar siempre en esa dualidad, en esa indecisión. Y así no hay evolución. Hay experiencia, pero no va a haber avance. Mucho cuidado, mi querido Libra. Ahora vamos con el signo de Capricornio, que es un signo de tierra. Puede sentirse presión un poco a nivel de salud. Capricornio puede sentirse en estos días afectado por el tema de salud. Hay que tener un poco ahí de cuidado porque sus energías van a estar un poco bajas en esta semana, y obviamente cuando tu energía baja estás propenso a que tu cuerpo manifieste enfermedades o malestares físicos, y es porque tu energía está bajando. ¿Y por qué baja la energía? ¿Por la parte emocional o sentimental? Porque la energía del lugar donde trabajas o donde vives hay una carga negativa, o porque tú estás bastante negativo, no estás positivo, no estás accionando y te cargas tú mismo de energía negativa, valga la redundancia. Y eso va a traer atrasos a tu vida. Así que Capricornio, mente positiva, acciona, no pienses tanto. Los signos de tierra piensan mucho las cosas y muchas oportunidades pueden pasar y tú no darte cuenta. También, mi querido Virgo, que no te he nombrado. Virgo, esta semana vas a estar tomando decisiones
para ti en tu trabajo. Quizás un cambio de ambiente laboral, un nuevo trabajo, esté presente a partir de este momento. Te deseo la mayor de las suertes. Muy bien, y esto es lo que emana la energía esta semana. Yo la estoy sintiendo ya, como si fuera viernes. No, hoy es lunes y a partir de hoy todas estas energías van a estar moviéndose en el cielo y alrededor de nosotros. Quería compartirte algo importante. Esta semana es muy, pero muy importante para manifestar. Ya no decimos decretar, sino yo manifiesto, no yo decreto. Yo manifiesto. El manifestar es una expresión al universo de algo que yo deseo que se cumpla en mi vida, que no lo tengo en este momento, pero deseo que se cumpla. Y cuando manifestamos, debemos manifestar en presente y en positivo. Y las manifestaciones debemos decirlas durante todo el día varias veces. No es que yo manifiesto en la mañana, agradezco y manifiesto y me olvido de lo que manifesté. No. ¿Por qué? Porque durante el día experimentamos varias emociones y esa misma manifestación que vamos a hacer, la vamos a hacer en diferentes vibraciones durante el día. Sí. Incluso hasta cuando estás enojado vas a sentir que tu manifestación es distinta. Si tú lo haces varias veces en varios puntos en el día, te vas a dar cuenta que aquello que manifestaste pronto se va a cumplir. Y quiero compartirte una manifestación y quiero que tomes nota. Me imagino que ya estás con tu papel y lápiz, ¿eh? Y esta manifestación dice así. De todas maneras, acá te la voy a colocar. Yo inicio con fuerza divina todo lo que deseo y el universo abre mis caminos. ¡Qué hermosa manifestación! Yo inicio con fuerza divina todo lo que deseo y el universo abre mis caminos. Así que, tomado nota, dilo todo el día. Y verás que muy pronto todo lo que tú has manifestado, lo que has pensado, lo que has deseado, va a llegar a tu vida. Es como una puerta en el universo que se abre para ti. Muy bien, vamos a continuar acá. A ver. ¡Ay, llegó el momento! ¡Ay, llegó el momento! Llegó el momento que todos estamos esperando, porque este es un programa de historias. Después de decir cómo estuvieron las energías, cómo van a estar esta semana, llegó el momento muy, muy esperado por todos, porque Más que Historia va a contarles historias de ustedes. Estas historias son reales, de sucesos y de hechos que han pasado en nuestra vida. Quizás la historia de hoy también resuene contigo. A mí esta historia particularmente llamó mucho mi atención. Esta historia me hizo reflexionar acerca de sucesos que le estaban ocurriendo a personas a mi alrededor, incluso a personas que van a consulta, y me preguntan mucho acerca del tema que hoy vamos a tratar. Y me encanta porque cuando uno transmite este tipo de información de sucesos que le ocurrieron, que una experiencia de alguien le sirve a muchas personas. Yo siempre he dicho que hay que compartir. Si yo tengo una experiencia y la puedo compartir y esta experiencia va a aportar algo en tu vida, entonces yo voy a contar la historia. Y la voy a contar tal cual yo la sentí. Y para ello quiero invitar, a una chica espectacular el día de hoy, porque esta historia viene en avión, así, viene como que volando, y aquí está la historia del día de hoy. ¡Qué linda! ¡Qué linda! Gracias. Acá está la historia, mira. Gracias, Yeli. De mí para Más que Historias. A ver, vamos a prestar atención, ¿ya? Porque acá está, mira, qué linda la carta del día de hoy. Siempre respetando la privacidad de la persona, incluso la de la semana pasada nos dio las gracias porque se le dio una respuesta a el evento que ella había tenido. Entonces, gracias, yo sé que hoy estás escuchándonos y viéndonos y gracias por tu aporte. Muchísimas gracias. Y esta historia comienza así.
Yo no siempre fui así. Hubo un tiempo en el que tenía sueños, metas, ganas de construir algo en mi vida. Pero poco a poco todo se fue desordenando. Empecé a tomar malas decisiones. Me rodeé de personas que no me llevaban a nada bueno. Y sin darme cuenta, fui cayendo poco a poco. Primero fue algo ocasional, algo que sentía que podía controlar y lo podía dejar cuando yo quisiera. Pero con el tiempo dejó de ser un escape y se convirtió en una necesidad. Y ahí fue cuando me perdí totalmente. Me alejé de mi familia, dejé de reconocerme y aunque por fuera intentaba parecer fuerte, por dentro me sentía vacío, completamente vacío. Hasta que llegó ese día. No lo planeé, pero sabía que estaba yendo demasiado lejos. Mi cuerpo ya no respondía igual. Mi mente estaba nublada y en algún momento simplemente todo se apagó. No puedo explicar exactamente qué pasó, pero lo que sentí después no se parece a nada de este mundo. Fue silencio, un silencio absoluto y luego una sensación de paz que nunca había experimentado. No había ansiedad, ya no había miedo, no había dolor, solo había calma. Y en medio de esa calma sentí algo. No era una voz, pero era como si alguien me hablara sin palabras. Una presencia inmensa, firme, pero al mismo tiempo llena de amor. Y en ese momento me vi, no como los demás me veían, sino como realmente estaba. Vi en lo que me había convertido. Vi todo el daño, todo lo que me estaba haciendo a mí mismo y también el dolor que había causado a los demás, sobre todo a mi familia. Pero lo más fuerte fue que no sentí juicio, sentí comprensión, como si esa presencia me dijera: esto no es quien eres, pero necesitas despertar. Y en ese instante, algo dentro de mí se quebró, no de dolor, sino de verdad, porque por primera vez entendí que todavía había algo en mí que quería vivir, que no todo estaba perdido. Y entonces sentí algo muy claro. No era mi momento, no así, no de esa forma, y volví. Cuando por fin abrí los ojos, todo era diferente. Mi cuerpo estaba tan débil, pero mi mente estaba despierta. De una forma que nunca antes había estado. Ese día no solo sobreviví, ese día volví a elegir vivir. No fue fácil después. Nada cambió de un día para otro. Pero algo dentro de mí ya no era lo mismo. Empecé a reconstruirme, a alejarme de lo que me destruía, a acercarme a lo que me daba sentido. Y entendí algo que me marcó para siempre. Yo no necesitaba tocar fondo para desaparecer. Necesitaba tocar fondo para despertar.
Y sí, esta historia no es solamente una historia, esta es una vivencia de mucha gente que cree o piensa que todo está perdido, que ya no hay más oportunidades, que ya todo acabó y toman malas decisiones. Pues tú que estás viendo, déjame decirte que no es así. Tú no estás acá en esta existencia para ser juzgado. Tú estás aquí para vivir una experiencia de vida nutritiva, de aprendizaje, de crecimiento y de un nuevo comienzo. Si lo reconoces, si reconoces que necesitas ayuda, que no estás bien, que lo que estás haciendo te está perjudicando a ti, a tu familia, a tus hijos, a las personas que están a tu alrededor, y peor aún, te está perjudicando a ti, ahora tienes tiempo de volver a empezar y reconstruirte. Y muchas veces para reconstruirte tienes que quitarte todo ese ropaje, todo aquello que ya no te sirve, incluyendo personas, incluyendo todo aquello negativo que ya no te hace bien. Aceptar que necesitas ayuda, aceptar esa ayuda también es crecimiento. Y tú que me estás viendo y eres familiar o amigo de alguien que necesita este tipo de ayuda, no lo juzgues. Dale una oportunidad. Y si está a tu alcance, ayúdalo. Muchas veces hasta un abrazo es lo más reconfortante que puedes tener. Un consejo, un saludo en la mañana. No te imaginas lo gratificante y lo maravilloso y motivador que es para muchas personas. Porque sea cual sea el problema que esa persona esté pasando, no debemos darle la espalda. Debemos ayudarlo dentro de nuestras posibilidades, con el corazón abierto y sin juicios. De eso se trata, de volver a comenzar, porque hoy es ese hermano, familiar, amistad, pareja, hijo que necesita ayuda, pero mañana puede ser tú. Y la vida, si tú ayudas a alguien, la misma vida te va a dar todos los recursos para que tú también recibas ayuda, sea cual sea tu problema. Y bien, después de haber escuchado esta gran historia, porque para mí es una gran historia, llegó otro momento muy especial. Sí, y quiero que no te apartes, no te separes. Quédate allí, Ni siquiera agua puedes tomar. No, mentira, puedes tomar agüita, porque venimos con un gran invitado. No te vayas. Más que historias. Y continuamos con Más que Historias, un espacio creado para ti, para reflexionar, para escuchar tu historia. Y no solamente eso, tenemos grandes invitados. Y para mí es un honor presentar el invitado de hoy. Él es terapeuta holístico, tiene más de 10 años de experiencia ayudando a otras personas. Él es Joseph Vela y pido un aplauso para Joseph. Bienvenido, Joseph, un aplauso. ¡Vamos! Bienvenido, Joseph. Hola Carmen, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí y pues presto a poder compartir contigo y con tu público que te sigue lo que interesa a este programa. Historias. Así es, así es. Joseph, antes de hablar contigo acerca de una historia, porque Joseph tiene la historia, me encantaría primero que me hablaras de ti. ¿Quién era Joseph antes? ¿Y cómo llegaste a este mundo espiritual y de ayuda y que escribes hasta libros? Porque esa es una parte donde él nos va a contar. ¿Cómo era Joseph? Joseph fue un niño como todos los niños, muy amiguero, muy juguetón. También al momento de crecer fui rebelde al sistema, fui
al que normalmente llaman la oveja negra de la casa, de la familia. Oh. Sucede que yo desde niño, pues siempre tuve viajes astrales que comprendí recién eso ahora en mi camino de adulto. Siempre tuve sueños premonitorios también, que no sabía realmente de niño qué me pasaba a mí. Y tuve recuerdos de vidas pasadas también, que ya lo comprendo ahora con lo que yo hago y comparto en este camino ya de adulto, ¿no? Entonces fui el adolescente que también se fue de fiesta, que también tuvo enamoradas, que trabajó en todo lo que pudo, aprendí mucho en mi camino, pero ya a raíz de algunas relaciones de pareja infructuosas, es que yo pongo un alto y me hago esa pregunta: ¿para qué estoy viviendo este tipo de experiencias? ¿Para qué atraigo este tipo de parejas en mi vida? Y es ahí cuando yo decido expresar mis sentimientos a través de la escritura. Pero esto fue algo así. Vino de moda las redes sociales, el Facebook, y estaban tus estados y colocar fotos, ¿no? Entonces yo empecé a escribir a modo de ir soltando lo que llevaba dentro de mí. Pero mi escritura no era renegando con odio, con resentimiento ante mis relaciones, sino contarlos de una forma muy amorosa, respetuosa de lo vivido, para quien lo quiera sentir también, ¿no? Y se quiera sentir dentro de mi historia también. Y fue así que nace el primer libro, Pequeñas postales de amor y despedida, que nunca pensé que se iba a convertir en un libro. Ahí empiezo a descubrir que tengo esta capacidad. Ya después, en la adultez, en el año más o menos 2013, es que yo empiezo a cuestionarme más la vida, que si esto era todo, si para eso estamos aquí. También cuestionaba el por qué yo no sigo los mismos pasos que otras personas. Es decir, todos nacemos, estudiamos, terminamos la escuela, tienes que ir a la universidad, ser alguien porque el título, claro, un cartón va a decidir que tú eres alguien aquí, ¿no? Yo decía, pero por algo estoy aquí, claro. Ya soy alguien, todavía no lo descubro, pero ya soy alguien aquí. Y ese fue el impulso que tuve en mi camino para ahondar más y encontrar respuestas realmente de por qué y para qué estoy aquí, de dónde vengo, quién soy y hacia dónde tengo que ir. Y empecé a leer algunos libros como Brian Weiss, y creo que fue uno de los mentores a través de sus libros que me guió a descubrir lo que hago hoy en día, porque hoy en día brindo terapia de regresión y vidas pasadas, y son casi una similitud de lo que Brian Weiss también cuenta a través de las experiencias de sus pacientes, lo que viven ellos y experimentan en una sesión. Joseph fue ese, el niño, el adolescente, el joven que vivió la vida como todos, rebelde ante un sistema impuesto y que te obligan a seguir un camino y descubrir de que no todos vinimos a hacer lo mismo. Y que a final de cuentas, el que tú no hagas lo mismo no te hace menos que otros. Que al fin y al cabo estás aquí porque algo tienes que aportar en este mundo para con todas las personas con quienes te cruzas en tu camino o ellos lleguen a tu camino también. Algo interesante, has dicho que tu despertar comienza por repetir situaciones en el lado amoroso con respecto a el tipo de persona que se acercaba a ti. O sea, ya era algo kármico, ¿no? Empezaste con relaciones kármicas y todo se repetía. Después que tú escribes este libro, que internalizas todo esto, ¿qué pasó en el amor en tu vida? ¿Seguiste atrayendo igual? ¿O cortaste con eso? ¿Qué pasó? Fíjate que cuando yo empiezo este camino de mi despertar y sigo en este proceso, porque yo siempre lo digo, no te des por hecho de que ya despertaste y que ya eres iluminado. Eso puede ocurrir hasta más adelante en tu vida,
porque todavía te toca vivir muchas más experiencias Claro. para seguir sanando y vamos a irnos de aquí todavía quizás habiendo Debiendo, sanado debiendo. más de lo que tenemos dentro del plan de vida o debiendo O todavía, de bien. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo inicio este camino de mi despertar e ir en búsqueda de encontrarme conmigo mismo, decido no volver a tener conexión en el ámbito amoroso. La mayoría de las relaciones que tuve era yo quien terminaba y me alejaba, siempre, Ujú. ¿no? En este proceso es que también descubro la historia de mi padre. Él vivió su propia historia, se alejó de nosotros desde niños, pero ya de adulto yo conozco su historia. Él era de la selva y él se convirtió, cuando se mudó a su tierra, en un maestro de ayahuasca, de plantas medicinales, curaba gente y lo reconocían, lo llamaban como el levantamuertitos, Wow. porque lo que la medicina no podía curar, Lo hacía él lo hacía a través de las ceremonia plantas ayahuasca, y sí. la ceremonia de ayahuasca. Ajá. Es así que cuando yo visito su tierra en el año 2013, conozco parte de su historia a través de su hermano, mi tío. ¿Por qué? Porque mi papá murió joven Ok. en el tiempo del terrorismo de aquí de Perú. Entonces yo conozco esa historia y mi tío me dice, tu papá quiere que tome ayahuasca. Yo le digo, ¿pero por qué? ¿Y cómo sabes eso si mi papá ya falleció hace muchos años? Y me dice, no, lo que tú no sabes es que tu papá es jefe de un pabellón de médicos del otro lado. Y cuando yo hago operaciones o trasplantes en el plano espiritual, yo pido que él venga y me trae ayudantes médicos y me ayuda en esa operación en el plano astral, en el plano espiritual. Entonces, él siempre me pregunta por ustedes, él siempre, mis hijos tienen que tomar, él tiene que tomar, y en mi caso me dice, y ahorita él está contigo a tu lado. Y yo, Ok, ¿cómo? ok, ¿Qué? ok. Sí, ok. Para entonces, yo estaba trabajando en oficina, administraba un estudio de abogados. Entonces todavía no estaba tan involucrado en todos estos temas. Ya había leído algunos libros, ya tenía curiosidad, siempre tuve en mente descubrir por qué de niño siempre tuve estas capacidades de ver el futuro a través de mis sueños, lo que iba a suceder más adelante, esos viajes y encuentros con seres de otros mundos y los recuerdos de verme en vidas pasadas en otro cuerpo. Con Brian Weiss descubrí un poco ya lo que eran las vidas pasadas y decido ir a tomar la ayahuasca. Y es donde ya se me apertura más la información que yo ya había recobrado desde niño hasta ese día. Porque recibo Te ordenó. mensajes. Me ordenó. Ahí La está. ayahuasca te ordenó, Así claro. es. Necesitaba, requerías de esa energía. Así es, ¿no? Y es ahí donde se me presentan seres muy elevados espiritualmente hablando, me entregan información, me muestran información y reconozco de que mi conciencia no nació por primera vez en el planeta Tierra. Mi alma es muy antigua, estoy aquí hace más de 30,000 años antes de Cristo y he vivido muchas experiencias y lo que hago hoy por hoy no es nuevo. Descubrí que ya vine trabajando y puliendo estos dones, estas capacidades en vidas anteriores también, ¿no? Claro. Y en esas vidas pues también fui quemado, fui o Colgado. sea, la Santa Inquisición, pasé por todo eso también, Claro, ¿no? por todas esas experiencias. Experiencias. Y tú sabes que yo no puedo con mi genio y y cuando yo veo a alguien, yo sí o sí tengo que, es que aparece detrás de la persona sus vidas, ¿no? Y tú vas hablando y yo voy viendo tus vidas. Veo una y te la tengo que comentar porque si bien es cierto, sí, tu alma es bastante antigua, por ahí creo que nos hemos conocido, sí veo, bueno, hace ratito pude visualizar que en alguna época fuiste monje, pero no eras tú nada más, eran como 7 monjes y todos eran calvos y tenían como algo amarrado en la cintura, no sé qué era, ¿no? Y había como un perro grande al lado de ellos, pero eran como 7, o sea, detrás de ti veo a otros maestros que no han encarnado, pero están contigo, pues, ¿no? Y que vienen de esa época. Eso fue mientras tú hablabas, yo estaba viendo, pero no tenían pelo. Y yo digo, ¿cómo hacían en esa época para no tener pelo? O sea, ¿cómo se cortaban el pelo? Pero pasaba, ¿no? Sí. Se identificaban quizás de esa manera. Y estoy hablando que eso pudo haber 1, 2, 3, 8, 1238. En el año
1230, 1238. Ok. 1230. Hay que buscar cómo eran los monjes Ajá. en 1238 y me dio un escalofrío. Sí, estoy validando lo que estoy diciendo porque lo siento. Carmen, es interesante lo que me dijiste sobre los 7 monjes, A ver, cuéntame. porque no es la primera vez que me comentan sobre 7 seres. A ver, parte de mi historia. Ya esto es como algo que normalmente no suelo contarlo. Antes tenía mucho temor de exponerlo, pero hoy por hoy creo que muchas personas se logran identificar con las experiencias que yo he vivido y que voy compartiendo. Entonces, mi origen es de 7 seres que estudian la historia de la humanidad para venir al planeta Tierra. Wow. Y la primera vez que vinimos los 7 seres fue a Lemuria. Ok. Entonces, pero antes de esto, mi origen de estos 7 seres, de estas 7 conciencias, es a través de la historia del Antiguo Testamento sobre quienes crearon la tierra, que hablan de los 7 Elohim. Cada uno de nosotros tuvimos una labor. Dentro de estos 7 seres, grandes conciencias, también está la conciencia de quien conocemos como Jesús. Claro. Entonces, a través de nuestra historia, cada vez que hemos venido, hemos tratado siempre de reencontrarnos, de unirnos nuevamente. Y te cuento algo. A mi casa llegó un chico de Venezuela, un mochilero con 3 chicas chilenas que andaban mochileando. Un tiempo recibía mochileros en mi casa. Y yo los recibo, pero yo en ese momento estaba atendiendo. Dejé encargado a una de mis pacientes que por favor abriera la puerta y le dije a los chicos, entren a la cocina, pueden prepararse lo que quiera, pero necesito silencio absoluto porque estoy atendiendo personas. Cuando termine, yo voy y los atiendo a ustedes. Y así fue. Terminó, me acerco a la cocina, todos me quedan mirando, los saludo y el chico me dice, ya ven, yo les dije cómo estaba él vestido. Y yo me quedé sorprendido y me dice, yo le dije a ella que tú nos estabas recibiendo en tu patio de tu casa. Y les dije, él está todo de blanco, tiene el cabello muy cortito aquí, pero tiene una cola de caballo. Y en ese tiempo yo tenía ese peinado. Estaba todo de blanco y estaba en sandalias. Y él me describió tal cual a la chica. Y me dijo, sí, así como estás ahorita. Él nos dijo que tú estabas en el patio recibiéndonos, pero nosotros no veíamos a nadie. Y luego me dice, y Joseph, otra cosa, nosotros bajamos del taxi. Allá al fondo hay una montaña. Sí, le digo, ok, en esa montaña hay un templo. Y en ese templo hay 7 seres. Todos son iguales a ti. Y desde ahí te están cuidando, te están protegiendo. Entonces no es la primera vez que me hablan sobre 7 seres. Qué interesante, ¿eh? No puedo con mi genio, tengo que decírselo. De hecho, me hablas de que tú haces regresiones a vidas pasadas a través de la hipnosis, a través de sesiones de hipnosis. Es a través de una meditación guiada. Sucede que mi voz emite una frecuencia vibratoria que altera los estados de conciencia de las personas y los llevo hacia un estado de paz mental, física y espiritual. Elevo su frecuencia de tal forma de que ellos pueden vivir la experiencia estando conscientes aquí. También lo pueden estar en el plano espiritual y ahí es su propia alma o conciencia quien los lleva a vivir lo que necesitan. Muchos van a ver sus vidas pasadas y están relacionadas con su vida actual. Reconocemos también a las almas que nos acompañan en esas vidas y que también están aquí, pero con otro rol, otros papeles, ¿no? Y ahí se comprende el por qué las experiencias que tienes ahora con ellos a raíz de las experiencias que tuviste en otras vidas. Ahora bien, no solamente se viven experiencias de ver vidas pasadas a través de la terapia que brindo. ¿Por qué? Porque me ha tocado vivir la experiencia, cuando yo inicio todo esto, de que se presentan arcángeles. Se ha presentado el Maestro Jesús, se ha presentado María, se han presentado maestros espirituales de otros mundos. A los consultantes se les presenta. En muchos casos ellos mismos vienen a hacerles una sanación. Los llevan a un hospital, los operan o los sanan energéticamente, o son llevados a un plano neutral en donde ellos se sienten parte del todo, que es una oscuridad, y siempre esa oscuridad les transmite paz a las personas. ¿Por qué? Porque de la oscuridad nace la luz, de la oscuridad es que nace lo que conocemos como Dios. Entonces, ahí su alma es sanada, equilibrada energéticamente
por las energías de los arcángeles. Vienen las diferentes energías de colores y empiezan a trabajar. Cuando hacen ese trabajo, la persona lo siente en diferentes partes de su cuerpo. Casi siempre es más aquí y el corazón. Y el corazón. Acá, la gran mayoría. Ahora, otras experiencias que viven es que tienen encuentros con seres queridos que ya trascendieron, que vienen a acompañar en el proceso y a transmitirles mensajes. Hasta han aparecido ancestros que las personas nunca conocieron. Claro. Y se aparecen. Porque ahí. están en tu linaje. Así es. O sea, los ancestros están allí, sus memorias están allí. Nosotros las olvidamos, Eso es pero cierto. están allí. Están Es simplemente despertar esas memorias, tanto de vidas pasadas como de nuestro linaje, que solamente a través de este tipo de terapias, de sesiones, de ceremonias podemos hacerlo, porque normalmente no tenemos comúnmente estas experiencias. Pero te ha pasado que vas para un sitio y dices, yo he estado acá, o cuando conoces a alguien, ¿no? Dices, esa persona yo la conozco de hace tiempo, es la primera vez que la veo, pero yo sé que la conozco, ¿no? Sí, eso es cierto. Sí, o nos pasa. Eso ha pasado mucho. Yo que cuando yo renuncio a mi trabajo, me voy de mochilero. Me voy de ¿A mochilero. dónde te fuiste? Me fui a Chile, Argentina, Wow. Uruguay, Brasil. Hasta ahora conozco 17 países. He estado en Europa. Estos 4 últimos años he estado en México llevando mis terapias, talleres. Qué interesante. Este viaje de mochilero me llevó a crecer mucho, a aprender mucho, a sanar mucho. Entonces, durante todo ese tiempo, a tu pregunta, sí cerré el tema del amor porque me dediqué a mi camino de crecimiento y de transformación. Claro. Porque comprendí de que si yo no estoy bien conmigo mismo, yo no puedo ayudar a otras personas. Claro, es y cierto. El poder conocer otras culturas, otros países, otras costumbres, me ayudó mucho a tener un gran respeto por todas las personas, de donde vengan, de donde procedan, de sus culturas, de sus costumbres, ¿no? Por ejemplo, yo no soy vegetariano, pero evito mucho las carnes rojas y las de cerdo. Eso desde niño nunca me agradó mucho. Pero estar en Argentina y Uruguay y te invitan a un asado, para ellos es... Por Dios, es que yo soy la primera que estoy ahí, en primera fila. Y encima te invitan a ti, es como hacerte el honor, claro, de tenerte presente en su casa y están haciendo el asado por ti. Y me dicen, voy a invitar a la familia, voy a invitar a amistades para que te conozcan y no sé qué, que esto, que lo otro. Y decirles, ¿sabes que no como carne? No. O sea, voy y disfruto el momento, claro, también. Me permito disfrutar ese momento. Entonces, esa es una de las formas que yo pude aprender a caminar en este mundo, a respetar mucho eso también. Y eso me ayudó mucho a que cuando yo estoy con un paciente, si viene con su religión, con sus creencias, o sea, sé respetarlos. Se respeta. No tengo esa barrera. No, para sin nada. Juicio, recordemos, sin juicios es no juzgar a nadie, no criticar a nadie. Y eso también es parte de nuestra ética como profesionales en el mundo espiritual, porque tenemos que tener también ética, el no engañar a las personas, en no criticar algún tema, porque hay personas que su problema es lo más grande. Y cuando van a ti es porque necesitan ayuda. Ellos vienen a nosotros no para que tú les digas, no, eso se te va a pasar, no le hagas caso, no, hay otras personas que tienen problemas más grandes que tú. No. Cada persona se respeta su historia, se le da su lugar, su tratamiento, eso es parte también de nuestra ética. No necesitamos tener un título universitario para tener ética, como siempre le digo a mis alumnos. Hay que tener ética y decir la verdad. Pero hay otra cosa, es que hay tantas cosas que yo creo que va a haber una segunda parte, mira. Encantado. Sí, porque vamos sacando muchas cosas de nuestra vida que es importante compartirlas. Como yo decía al principio, qué importante es poder compartir tus experiencias también, porque eso va a ayudar a mucha gente. Y va a decir, sí, a mí también me pasó, a mí también me está pasando. Pero lo que me lleva a ti es una historia. Y es una historia muy bonita. Fui protegido por Dios. Me encantaría tanto que nos contaras esta historia, porque a mí me jaló el ojo. Yo dije, él es. Yo tengo que traerlo. Él es. Esta historia me encanta. Cuéntanos un poco de esa historia. Gracias. Y con mucho gusto lo voy a compartir.
Cuando yo inicio este camino, es cuando más apertura empiezo a tener en conexión en el plano astral con maestros, guías, que cada vez que yo iba a iniciar un viaje a otro país me daba cuenta de que previo a esos viajes siempre se hacían presentes. Siento yo que para prepararme energéticamente para estos viajes. Y me di cuenta también de que por ser quien soy y por lo que hago, suelo ser atacado. Y esto no es de ahora, sino desde niño fui atacado. Y gracias a mi tío, en esta historia que te cuento, del reencuentro con él, mi papá le dijo a él, fúmale el puro porque hay un espíritu que lo ha estado molestando toda su vida y por eso él ha tenido pesadillas siempre. Y yo a mi tío nunca le había contado esa parte de mi historia. Mi tío va, me fuma el puro, me sienta, apaga la luz y de repente empieza a cantar ícaros y esto y el otro, a silbar. Y de repente empieza a pelear con alguien, a discutir con alguien. Terminó, me dice, sobrino, toma el puro, fúmatelo y échatelo de los pies a la cabeza. Okay. Yo hice eso, nunca más tuve pesadillas. Esa entidad nunca más la volví a ver. Seguro que algunos se pueden sentir identificados porque es esa silueta negra, como un hombre oscuro del sombrero, La del sombrero. que te ahorca, que te apunta con un arma, que te aplasta el pecho y que... ¡oh! Uh-huh. Sí. Siempre estuvo atrás de mí. Y esto normalmente lo experimentan las personas que venimos con una labor, con una misión, y que somos seres, todos somos seres de luz, pero quienes venimos desde muy lejos y venimos con este gran trabajo, somos los más atacados. Sí. Y hoy por hoy, cuando ya desarrollamos más nuestras capacidades, peor. Pero como ya desarrollamos más estas capacidades, pues tenemos una mayor protección también, ¿no? Pero, ¿qué ocurrió en este caso? Yo me fui a dormir y a mitad de la madrugada, yo estaba en esta posición en mi cama, de costado izquierdo con mis brazos así, Uh-huh. ¿no? Bien dormido. Siento que toman mis muñecas con fuerza. Y en eso que quiero despertar, me doy cuenta que estoy entre el astral y en el plano físico. Ok. En esa parte que tú ves, pero no tienes los ojos abiertos. Ves con tu tercer ojo o ves desde tu conciencia que todavía está en el astral. Y cuando yo empiezo a mirar y a ver qué me estaba sujetando las manos, veo a una silueta de luz, así como de electricidad, como un humano, pero no era humano. Ok. Porque no tenía ojos, no tenía nariz, no tenía orejas, era pura luz y electricidad. Pura energía. Pura energía. Uh-huh. Pura energía. Entonces sí vi que tenía sus brazos extendidos, que me sujetaban mis muñecas, y yo quería saber quién era, y entre que estaba en el astral y en el físico, sentía que no podía hablar, ¿no? Porque completamente mi conciencia todavía no había vuelto. Es como la parálisis del sueño, ¿no? Que estás entre dormido y despierto, tu cuerpo no reacciona, Uh-huh. pero estás consciente. Consciente, así es. Y entonces, y me salen las palabras y le pregunto, ¿quién eres? ¿Quién eres? Pero en eso me jala más fuerte. Y se hizo grande. Y de repente veo que, como no tenía rostro ni nada, Ajá. pero observo que de la parte de donde se ubica nuestra boca para nosotros, en ese ser, lo que hace es Te absorbe. que absorbe, pero no me absorbe a mí. Y siento que él cuando hace eso, levanta la mirada. Ya no se queda como observándome a mí, sino que levanta la mirada. Y yo lo que hago es voltear a mirar atrás mío, y en mi espaldar, la pared de mi cama, sale una sombra negra. Y es absorbido por esa entidad de luz. Ajá. Lo absorbe, totalmente lo absorbe. Cuando termina de absorberlo, y yo quería, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿No? O sea, yo, Claro. ahí, ¿no? ¿De dónde Insistiendo. saliste? Sí, ¿Quién eres? así es. Y de repente me suelta. Mis manos caen en la cama. Ok.
ahí despierto, pero todavía veo su luz. Se aleja de mi habitación en la oscuridad, se va achicando hasta que se hace un puntito de luz chiquitito y ¡pum!, desaparece. Desapareció. Y yo sentí que era Dios. Que era Dios quien vino a protegerme, se llevó a esa entidad. Hoy por hoy sí sé que yo tengo una gran conexión, una muy fuerte conexión con Dios y con los arcángeles. Con Dios. Sí. No canalizo como quizás otras personas sí directamente y hablan y reciben. Los he hecho a veces, todavía no profundizo mucho en esa capacidad, Ajá. pero sí cada vez que yo hablo, converso, cuento algo a Dios o a los arcángeles, sí siento que ellos me escuchan porque recibo a veces ciertos mensajes o señales por ahí, ¿no? Pero él se iluminó, no sé si han visto que se ha iluminado así mientras contaba lo de Dios. Es como que esa pasión con que lo cuentas también hace que irradies esa energía y nos transmitas esa emoción de ese momento, porque al principio quizás pudiste haber sentido hasta miedo, porque era algo que visualmente no comprendes, tu mente, tu cerebro no lo comprende, pero después fue tu ser que fue comprendiendo lo que le estaba ocurriendo, ¿no? Sí, así es. Yo les digo algo, o sea, antes de yo iniciar este camino en el que me encuentro, Ajá. cualquier cosa que veía mientras yo dormía era un terror, era miedo, porque era desconocido para mí. Claro. Pero cuando ya yo empiezo a comprender este lado, este mundo del camino espiritual, de los dones, las capacidades, de nuestra labor, ya yo empiezo a tratar de entender lo que yo he vivido en el astral y sigo viviendo, porque mi alma, aparte de ser viajera aquí como humano y me voy a diferentes países, mi alma también lo hace mientras duermo. Las mayores experiencias las he vivido en el astral. Tanto así que hay personas que me han dicho que han conversado conmigo en otros países cuando yo estoy en otro lado. Y te ven. Y me ven. Uh-huh. Cuando han necesitado de mi ayuda, dice que yo me he presentado frente a ellos y he conversado, los he consolado, les he dado mensajes. Y yo le digo, pero ¿y cómo así en tus sueños? No, he estado despierta, me dice una amiga cuando la primera vez que me contó, una amiga de Argentina. ¿Y qué sentiste en ese momento que ella te contó eso? Fíjate, Carmen, que cuando ella me cuenta eso, yo le digo, ¿cuándo fue? Tal fecha. Ok. ¿Tú recibiste mis mensajes? Le dije. Sí, me dice, pero como yo estaba tan mal, no quería contestarte así. Entonces le digo, eso me está pasando, le digo. A veces, o sea, nos desconectamos totalmente, pero a veces me llega el nombre de una persona y ¿qué hago? Le escribo para preguntarle cómo está. ¿Cómo está? Y a veces cuando algunos me contestan, me dicen, mira, estoy pasando, mira, falleció mi abuelito, mira esto, mira lo otro. En el caso de ella nunca me contestó y cuando me cuenta le digo, más o menos ¿qué tiempo fue? Tal fecha. Sí vi tu mensaje, pero yo estaba tan mal, la estaba pasando tan mal, y un día en mi cama, llorando, depresiva, a punto de querer morirme, te apareces frente a mí y me hablas, me consuelas y me dices que todo va a estar bien. Oh, qué lindo. Entonces es como que, wow. Ahí tú dices, ajá, ¿y en qué momento controlo eso, no? Sí. Y esto también me ha pasado cuando he dado talleres grupales. Uh-huh. El año pasado estuve en Bogotá, Cali, Medellín, dando un curso. Uh-huh. Y en ese curso todas las personas, cuando yo hice la meditación grupal para todos, al finalizar contaron sus experiencias y todos coincidieron en que me sintieron al lado de cada uno de ellos. Sí, eso pasa. Pero yo solo estaba al frente de ellos. Sí, eso, ¿sabes qué? Eso me pasó a mí en el último taller. De hecho, yo nunca entré a la habitación donde estaban todos. Estaba haciendo un taller de registros akáshicos. Uh-huh. Y ellos estaban meditando y yo estaba en el otro ambiente. Y cuando estaban contando la experiencia que habían tenido en ese momento, mientras yo estaba en otra habitación dirigiendo la meditación, la conexión, y ellos estaban con sus ojos vendados. Me dijeron, sí, Carmen, cuando te pusiste al lado mío, cuando estaba frente, o sea, todos dijeron lo mismo, y yo miro a Yeli, y miro a Jenny, y le digo, yo no me quedé, yo he estado acá, o sea, yo no he ido para allá. Ajá. ¿No? Entonces, sí me ha ocurrido eso, ¿no? Es que es la misma energía, igual, no sé si a ti te ha pasado, cuando haces algún tipo de sanación, las personas tienden a decirme,
si yo estoy en su cabeza, le tocan sus pies o le tocan las manos o sienten las luces de colores. Entonces le digo, sí, es que precisamente se presentan energías sanadoras que nos acompañan en este proceso tan lindo, ¿no? Tan sagrado y tan ceremonial, y se hacen presentes. Ahí no hay ninguna energía negativa, son puras energías de luz. Y eso me ha pasado, ¿no? Sí, también me ha pasado eso a mí. Sí. Sí, porque yo siempre les digo a las personas cuando hago estas terapias, por favor, ten presente, yo nunca te toco. Ok. Nunca toco a las personas. Sí te voy a hacer por encima una imposición para ayudarte energéticamente al proceso de que ingreses a un plano espiritual y a equilibrar tu energía, pero eso es un ratito, pero Ok. nunca te toco. Porque sí han habido personas que me decían, ¿me tocaste la rodilla? ¿Estuviste Sí. tocando mis hombros? ¿Me tocaste la cabeza? Para nada. Eso es como tú dices, siempre vienen otras energías a hacer el Sí. trabajo en ese momento. Lo que sí ahora último me está ocurriendo, y esto fue un mensaje que recibí también, es que yo puedo ingresar al viaje de las personas Ujú, si ellos ujú. requieren mi ayuda. Y puedes ver lo Y que puedo- ellos están Ajá. viviendo, sí. Así Sí. es. Entonces, Ujú. cuando necesitan mi ayuda, pues yo les pido permiso Y y puedes ingresar. les digo, mi divinidad va a estar contigo. Ujú. Y ahí me ven. ¿Y qué haces cuando alguien tiene una carga demasiado negativa? Porque hay personas que quieren sanar, necesitan y requieren esa energía para sanar, pero por un tema kármico, generacional, o porque han hecho algún tipo de pacto que no sabemos, vienen a ti y cargan estas mochilitas negativas, estas larvas energéticas, estas entidades que, o sea, vienen súper acompañados energéticamente, y de alguna manera, si te ha ocurrido, te ha pasado que estas energías han tratado de bajonearte, han tratado de atacarte o de afectarte en algún aspecto de tu vida, ¿qué has hecho? Bueno, por suerte nunca me ha ocurrido eso. Ok. Cuando yo inicio una sesión, uno, yo me protejo con mi propia luz. Ujú. Otro, invoco a Papá Dios, Amor Infinito, a los arcángeles, para que nos envuelvan en ese espacio, al consultante y a mí, y nos protejan. Entonces, ¿qué sucede? Que en algunos casos, hasta personas que han llegado con daño, que les han hecho Ujú, daño, ujú. yo siento esos casos cuando estoy frente a la persona y empiezo la sesión. Ya sé cuando tienen un daño porque empiezo a tener un olor muy fétido, empiezo a tener ganas de vomitar, Ok. y de acuerdo a lo que qué tanto tengo ese olor presente y qué tanto es las ganas de vomitar, sé qué tan fuerte es el daño que le han hecho a la persona o por cuánto tiempo ya lo trae. Y la gran mayoría de casos los que han intervenido son sus maestros y los arcángeles. Ok. Han retirado daños, han sanado a las personas. Ahora que estuve en México, pasó un caso en donde vino una señorita para hacerse una sesión para ella. ¿Qué sucede cuando ella ingresa a la sesión? Entra a un plano donde la mitad es oscuridad y la mitad es luz. Y le digo, ¿y a dónde sientes ir? Y me dice, me llama la oscuridad. Y le digo, observa que hay en la oscuridad. Y me dice, hay una entidad que es un dios de ellos, emplumado, una serpiente, Quetzalcóatl, si no me equivoco. Y dice que esa serpiente la llama a ella, la llama. Pero al final le digo, invoca al arcángel Miguel. Invoca al arcángel Miguel y él aparece. Y le dice, no vayas, Ok. no vayas, quédate en la luz. Se queda en la luz. Lo que hace a continuación el arcángel Miguel es desenmascarar a esa entidad. Y al desenmascararla se convierte en una sombra oscura y le muestra a la persona que está haciendo ese trabajo, Wow. a quien mandó a hacer ese trabajo. Entonces después le dice, tienes que ir arriba, elévate. Y se eleva y es como que sube un ascensor, pero Ajá. invisible, y llega a un lugar donde están sus abuelos que ya fallecieron. Y le dice, nosotros siempre estamos contigo.
ahora tienes que ir donde ese maestro que te va a entregar una llave. Y va donde un maestro que estaba ahí anciano y le da un cofre. Abre el cofre y hay una llave. Y le dicen, ahora tienes que bajar. Baja con la llave y me dice, hay una pared. Y le digo, pon la llave en la pared. Pone la llave en la pared y la botan. La empujan y vuelve a aparecer la entidad y esa persona que le mandó a hacer el daño. Estaban evitando que ingrese a esa habitación. ¿Y qué pasaba dentro de esa habitación? Al fondo ven una camilla a quien con ella tenía una relación, una persona que ella tenía como pareja en ese momento. A quien le afectó más el daño fue a esa persona, no a ella. No a ella, sino a la sino pareja. a la pareja. Wow, lo absorbió todo. Y o sea, a través de ella pudiste, o sea, se pudo sanar se pudo sanar él, sí. ¿Por qué? Porque los médicos arcángeles bajaron y empezaron a operarle. Y cuando ya viene el arcángel Miguel, minimiza a estas entidades. Ella puede entrar, entrega la llave a los médicos. Lo que hacen es introducir la llave en el pecho y al abrirlo empiezan a sacar bolas oscuras, telarañas oscuras, así como babosas, así. Empiezan a sacarlo. Y él en ese momento estaba en el hospital, realmente. Con cáncer en la garganta. Y el arcángel Miguel le dice, ya puedes irte, nosotros nos vamos a encargar. Y ahí la saco de la sesión. ¿No? Qué experiencia tan increíble. Ay, yo sé, yo he quedado con más, yo quiero más. Pero lamentablemente hemos llegado al final. Gracias de verdad por tu aporte. Me han encantado todas tus historias y las historias de tus pacientes. ¿Puedes comentarnos dónde te pueden conseguir las personas? Háblame de tu libro, rapidito. Claro que sí. Vengo a obsequiarte mi libro, mi segundo libro, Despertando la Conciencia del Ser. Ahí lo voy a leer, mira, qué lindo, hermosa, acá está. Ese es mío, ya está dedicado, me imagino. No, sí, ahora finalizando te lo dedico, claro que sí. ¿Dónde te pueden ubicar? Bueno, voy a dar una conferencia el sábado 11 de abril que se llama Renacer del Corazón, donde va a ser una experiencia de transformación muy vivencial y para finalizar esa conferencia voy a guiar una meditación de sanación del corazón. Van a vivir experiencias espirituales todas las personas que asistan ahí, va a ser un evento transformador. Pueden ubicarme a mi WhatsApp al más 51 92 02 44 445 y en mis redes sociales TikTok e Instagram me pueden ubicar como @JosephVela_espiritual. Gracias, Joseph, por venir. Y bueno, antes de finalizar, ya sabes, si tienes una historia y quieres que acá la contemos, compartamos esa experiencia o quieres venir al set a contar tú mismo la historia, te dejo acá abajo el correo electrónico videntecarmen@gmail.com, videntecarmen@gmail. Ahí me escribes tu historia y espero verte pronto. Y también quiero recordarte que este sábado 28 de marzo tenemos el taller de Despertando tus Dones. En ese taller vas a poder tener la experiencia de despertar ese tercer ojo. Vamos a ver diferentes mancias. Va a ser un taller espectacular. Puedes escribir a ese teléfono que está acá o en las redes sociales para que puedas participar en este taller. Conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Gracias, yo sé que Dios me los bendiga. Hagan el bien sin mirar a quién. Aquí en Más que Historia los esperamos la próxima semana. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Conversando, el alma encuentra su señal. Carmen Briceño te guía hacia un mensaje universal. No son solo relatos, son más que historias que nos invita a despertar y a escuchar lo que la vida quiere hablar. Más que historias, luz y memoria. Más que historias, voces que guían.